Hola, buenos días a todos. Estamos aquí para comenzar el segundo día de jornadas. Lo primero que me gustaría decir es pedir un poco disculpas por los errores técnicos que hubo ayer con el sonido. Parece que hoy está funcionando mucho mejor y espero que funcione todo mucho mejor. De todas formas, cualquier cosita o cualquier problema lo podéis poner por el chat o llamar al número de teléfono que hay arriba en la pantalla o escribir al correo, imagino. Vale, por otro lado, me gustaría deciros que el chat que está disponible para las preguntas de cada ponencia principalmente será visto o revisado mientras está sucediendo la ponencia. Una vez que empiezan las preguntas, será mucho más difícil que recojamos vuestra pregunta. Simplemente hacer las preguntas en este momento, mientras en este caso Enrique está hablando, pues escribir la pregunta que deseáis hacerle y yo las iré recogiendo, ¿vale? Para el final de la ponencia. Y luego, por último, me gustaría recordaros que si queréis el certificado de asistencia a las jornadas, tenéis que enviar un correo a la asociación. Ahora después pondré el correo en el chat y con vuestro nombre y apellido. Esto es importante para que lo podamos enviar, ¿vale? Ahora ya paso a presentar a Enrique, aunque a mí la verdad es que siempre me cuesta presentarle porque le leo mucho y le sigo mucho, ¿no? Y entonces es como raro pasar de escucharle y verle a hablar con él y presentarle, ¿no? Es psicoterapeuta, sociólogo y teólogo. Y bueno, yo creo que tiene una forma muy especial, amorosa y muy didáctica, ¿no? De aportarnos o llevarnos a la comprensión, que como él bien dice, es la fuente del perdón, la compasión y la paz. Así que de alguna forma es es lo que nos quita del ego, ¿no? De alguna forma, y por lo tanto posiblemente del miedo. Pero imagino que por aquí irá un poquito también su ponencia de cómo intentamos hacer o controlar aquello que nos sucede. Y bueno, él nos va a llevar un poco de la mano, como dice el propio título de la ponencia, del miedo a la confianza. Decir también que ya ha participado en otras y también tenía unos encuentros a través de la asociación de meditación en Tudela. Tiene un canal en YouTube que se llama Meditación y Vida Cotidiana, que está teniendo mucho éxito y que os invito a que sigáis. Dentro de poco me parece que también tiene un taller en Semana Santa que lo hará online de meditación y es autor de más de una decena de libros como Vida y Psicología Transpersonal en la Vida Cotidiana, que han salido, parece ser muy cerquita, ¿no? Y luego otros como Crisis, Crecimiento y Despertar, La Dicha del Ser, Presencia, que personalmente os recomiendo. Poco más, Enrique, un placer tenerte otra vez en las jornadas y nada, que lo disfrutéis muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias por tus palabras siempre amables y cariñosas. Y gracias también al iniciar mi participación a la Asociación Transpersonal Iberoamericana, especialmente a Román Gonzalvo, por invitarme un año más a participar de estas jornadas. Y quiero también tener un cariñoso saludo, recuerdo para Anna y, como no, para Alfonso Verdoy, nuestro filósofo, porque ya cuando hemos participado varios años ya es casi todo un rito, ¿no? Somos una familia ya. Así es, así es. También quiero felicitaros por el tema elegido para esta situación, ¿no? Recuperando o cómo superando el miedo, porque me parece que una situación en la que salta más nuestra vulnerabilidad y que se prolonga, pues efectivamente hace que los miedos afloren. Entonces me parece decisivo aprender a entenderlos, gestionarlos y sobre todo potenciar aquello que el miedo oculta, que no es sino la confianza. Así que por eso elegí este tema, pasar del miedo a la confianza, y es lo que con mucho gusto quiero compartiros esta mañana. Y ahora ya voy a intentar compartir pantalla porque he preparado una presentación
ya que me parecía el modo más pedagógico y quizá también más rápido de poder compartir estos contenidos. Así que si me permitís, no sé si estoy o no estoy, perdón. Vale, ahí se ve, me parece, Enrique. No, no, ¿por qué no me deja? A veces estas cosas... Pues no voy a poder compartir, no lo veo. A ver, volvemos a Algo está pasando, que no... conectar. No sé si se consigue, ¿se está viendo? Laura, ¿alcanzas a verlo? Ahora no tengo tu pantalla compartida, pero vuelve a verse la cartelera, a ver si Alfredo, que imagino que estará por ahí detrás. Y si no, en todo caso, si no puedo compartirlo, pues lo iré simplemente verbalizando. Aunque si pudieras darme alguna pista o... Pues en Porque otro... principio es que es donde tú le has dado a compartir pantalla. En la preparación el otro día salía estupendamente, pero no sé por qué... Igual si bueno, no sé si está en alguno de... Siento mucho. Enrique, mira. Sí, sí. Estoy, estoy queriendo compartirla. Aparentemente está compartiendo pantalla, ¿eh? Sí. Todavía no. No la veo, ¿eh? Mm, Cambio de ventana, sí. Ya.
No. No lo consigo, ¿eh? Sí, sí. Yo le doy a compartir pantalla, que es lo que estoy intentando de hacer todo el rato. Compartir pantalla y me sale escritorio y ventana. Eso es, tienes que darle a escritorio, Enrique. En escritorio, En escritorio, eso es. pero no me obedece, a diferencia del otro día. Eso es. Ahí tienes que pinchar, ahí, eso es, perfecto. Ahí está. Ahí es, ahí, perfecto. Bueno, por fin. Ya estamos. Gracias a ti y perdón a quienes están viendo. Bueno, muchas gracias. Entonces, como decía, lo que quiero compartir es este paso del miedo a la confianza dentro de este marco, y me gustaría de entrada indicar sencillamente los pasos del esquema, por si esto puede facilitar el seguimiento de lo que va a ser el desarrollo. En primer lugar, vamos a empezar a hablar hablando del miedo. Y veremos que hay miedos y miedos, ¿no? Y que el miedo lo que hace es bloquear la confianza. Dentro de esos miedos, el miedo que realmente nos preocupa, por lo que veremos, el miedo paralizante, es lo que se puede llamar el miedo mental. Y este miedo mental tiene como dos raíces, una de la psicología, que tiene que ver con nuestra inseguridad afectiva, y otra desde la espiritualidad, que tiene que ver con la ignorancia original. En el camino que va del miedo a la confianza, querré proponer, aunque solo sea nombrándolos, como dos pasos, ¿no? O dos accesos. Uno, el camino de la experimentación, y el otro, el camino del silencio de la mente pensante. Y todo ello teniendo en cuenta lo que constituye nuestra paradoja. Esta paradoja, como sabéis, la contradicción aparente entre, por un lado, el reconocimiento de una confianza de fondo que nos sostiene, y por otro, lo que podemos llamar la impermanencia del yo como una forma que es incapaz de autosustentarse. En esa paradoja nos movemos. Y querría empezar ya con una invitación, y hasta con una propuesta y una invitación a la apertura y a la confianza, ¿no? La certeza de que la vida se abre camino siempre. Siempre. La vida va buscando cualquier resquicio para salir adelante, con lo cual a poquito que la favorezcamos, a poquito que la apoyemos, veremos cómo irrumpe también con fuerza. Y querría empezar con algunas afirmaciones de filósofos que nos sitúan el miedo en el contexto adecuado. La primera es de aquel filósofo que Alfonso Verdoy citó ayer, Thomas Hobbes, cuando decía: el día que yo nací, mi madre parió gemelos, yo y mi miedo. El miedo, por tanto, viene con nuestro nacimiento, para entendernos, ¿no? Luego quizá lo veremos con un poquito más de detenimiento. De un modo un poco más amplio, Aldous Huxley nos hace ver lo que nos jugamos cuando el miedo mental, ocupa demasiado espacio en nuestra vida. Él dice: el amor ahuyenta el miedo, y recíprocamente el miedo ahuyenta el amor. Y el miedo no solo expulsa al amor, y esto me parece muy, muy importante, el miedo expulsa también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad, y solo queda la desesperación muda. Al final, el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Esto es tremendo, porque vemos que cuando el miedo, como digo, mental, ocupa un espacio grande en nuestra existencia, como que, entre comillas, perdemos incluso la humanidad. Dicho lo mismo desde la otra vertiente positiva, Martin Heidegger decía: hemos olvidado cómo aparecería el mundo a los ojos de una persona que no hubiera conocido el miedo.
Seguramente todos y todas nosotras hemos tenido experiencia de estos momentos en los que parecía que el miedo se había alejado de nuestra existencia. Cómo eso repercutía luego en nuestro modo de vernos a nosotros mismos, en nuestro modo de ver a los demás, de situarnos en la existencia. El mundo, a los ojos de una persona que no está atrapada por el miedo, adquiere una totalidad radicalmente diferente. Todo ello nos empieza a situar, como decía, en algo que me parece básico y en lo que insistía también José Miguel Gaona, ¿no? En lo que nos compartió ayer a la tarde el primer ponente. Y es reconocer que el miedo forma parte de nuestro bagaje biológico y que en ese sentido es una riqueza. Forma parte de nuestro bagaje porque está asociado a nuestra necesidad. Somos seres necesitados, seres frágiles y seres vulnerables. Entonces, esta condición nuestra de necesidad, fragilidad y vulnerabilidad es lo que explica que el miedo sea nuestro compañero de camino. Y en este sentido el miedo es bueno. Es bueno porque, decía ayer también José Miguel, es como una alerta y activa en nosotros mecanismos de defensa ante situaciones de peligro o situaciones de amenaza. Y sabéis que los mecanismos de defensa que compartimos con muchos animales, muchas especies animales, son tres: la huida ante el peligro, o bien el ataque, el hacerle frente, o bien la congelación. Sabéis que muchos animalitos, cuando se ven amenazados, se hacen los muertos, se congelan, y eso los libra de verse devorados. El problema con nosotros, los humanos, empieza cuando el miedo surge aun en ausencia de una amenaza real. Cuando el peligro no es real, es un peligro imaginado, pensado, cuando la amenaza no es real, produce en nosotros el mismo miedo. Y ahí comienza también nuestro problema. Porque el cerebro, tal como nos están poniendo de relieve las últimas investigaciones en el campo neurocientífico, el cerebro no distingue entre amenazas reales y amenazas que la mente imagina reales. Ahí tenéis una imagen también del cerebro triúnico, del que hablaba también ayer el ponente, y está demostrado que nuestro cerebro va a reaccionar exactamente igual, esto con estudios de neuroimagen que nos hacen ver qué centros cerebrales se activan. Digo, el cerebro reacciona igual y se activan los mismos centros cerebrales cuando la amenaza o el peligro es real o cuando se trata solo de una amenaza imaginada. Nuestro cerebro no distingue entre una y otra y ahí empiezan nuestros problemas, porque ahí también aparece lo que podemos llamar el miedo que paraliza, el miedo al miedo, que es el peor de todos los miedos. Los humanos podemos tener miedo ante cualquier peligro o amenaza y esto, como digo, es absolutamente normal. Pero cuando aparece el miedo al propio miedo, que como sabéis será desencadenante luego de fobias de todo tipo, aquí empieza ya algo que es gravemente problemático. Al hablar del miedo, podemos preguntarnos desde el otro ángulo: cuando el miedo, este miedo mental me atrapa, ¿qué me está impidiendo vivir? ¿O qué es aquello que el miedo bloquea? Con lo cual advertimos aquella realidad que queda oculta por el miedo y que sin embargo es una realidad imprescindible para poder vivir de una manera armoniosa y unificada. Me refiero a la confianza. Y es bueno también tenerlo en cuenta por algo que diré más adelante, cómo se conjuga en nuestro cerebro el miedo con la confianza y cómo podemos apoyar esta última liberándonos de aquel. Lo cierto es que, dada la presencia del miedo, con el agravante de que con frecuencia puede ser un miedo mental, y dada también la presencia en nosotros de la confianza, por lo menos una confianza intuida, como si hubiera una vocecita en nuestro interior que nos recuerda con frecuencia: confía. Digo, todo ello explica que en nuestra existencia cotidiana nos sintamos movidos entre un control ansioso, el afán de controlar, ¿no?, y esta confianza
que intuimos también de fondo. Y ahí podemos reconocernos a nosotros mismos como caminando entre ambos extremos. Decía que el miedo mental que surge como consecuencia de que nuestro cerebro no distingue, reacciona igual ante una amenaza real y una amenaza imaginada, este miedo mental, digo, tiene, como casi todo lo humano, por otro lado, tiene dos raíces. Una es la raíz psicológica, la que viene desde la psicología. El miedo, desde este punto de vista, desde la psicología, no es nada más que consecuencia de nuestra inseguridad afectiva, que, dicho sea ahí entre paréntesis, constituye nuestra primera herida emocional o psicoafectiva, o como le queramos llamar. Si la primera necesidad del niño es la necesidad de sentirse reconocido, con todo lo que ello implica, la frustración de esta primera necesidad en el niño provoca lo que es también la primera herida, en torno a la cual luego orbitarán otra serie de síntomas y manifestaciones, incluso de heridas adyacentes. Pero el núcleo de la herida es la inseguridad afectiva. Esta inseguridad es la fuente del miedo, como digo, porque la carencia de seguridad afectiva es la que nos hace percibir el mundo como un lugar hostil y amenazador. Y efectivamente, recordando de nuevo aquella frase de Heidegger, ¿no? Si hemos perdido de vista cómo aparecería el mundo ante una persona que no tuviera miedo, podemos imaginar y podemos también tener experiencia personal de cómo vemos el mundo cuando aparece ante nosotros como algo amenazador, como algo hostil. Esto hará que fácilmente toda nuestra existencia venga coloreada por el miedo. La herida de inseguridad afectiva está íntimamente relacionada con la experiencia del apego infantil. Un dinamismo y un aspecto totalmente nuclear en lo que tiene que ver con la experiencia infantil y con las bases o carencia de bases que pueden asegurar una personalidad psicológicamente armoniosa. Cuando no ha habido un apego seguro con la figura materna, paterna, figuras significativas para el niño, esa falta de apego seguro ha generado siempre, como decía, inseguridad afectiva que se plasmará en un sentimiento de miedo y desconfianza. Miedo y desconfianza, lógicamente, van de la mano también, ¿no? Y son consecuencia de la falta de un apego seguro. Y esto hoy podemos también reconocer que no solo es una hipótesis, una teoría, una deducción, sino que está pues, muy investigado y a partir de estudios de neuroimagen se puede comprobar de qué manera la falta de aquel apego seguro produce efectos neurofisiológicos y que son totalmente detectables. No hace mucho leía, no recuerdo en qué diario, en qué periódico, una investigación, también este campo psicológico, neurocientífico, en el que estaban estudiando los cerebros de unos niños que habían sido internados en un orfelinato desde recién nacidos, creo que era Rumanía, pero el país importa poco, y comparaba la imagen de cerebros de estos niños con imagen de otros niños que habían vivido un apego seguro desde el principio de su vida. En este segundo caso, el cerebro aparecía, para entendernos, ¿no?, como un cerebro iluminado, activado, mientras que en el caso de los niños que habían vivido separados, desapegados de sus madres, el cerebro aparecía como muy apagado también, ¿no? Y eran poquito los centros que permanecían activos. Sea lo que fuere de todo ello, lo que me parece indudable es que aquella experiencia traumática de no poder confiar porque ha faltado un apego seguro, una presencia segura, porque se ha instalado como consecuencia una inseguridad afectiva, aquella experiencia, digo,
de no poder confiar se plasma en dos actitudes. Situarse a la defensiva. ¿Qué implica situarse a la defensiva? Un miedo de origen, ¿no? El miedo nos hace estar como sospechando, recelando de todo y por tanto nos coloca en la defensiva. Y una segunda actitud que tiene que ver o que se plasma en el afán de controlar. Es como si nuestro cerebro desde pequeñito también hubiera producido esta asociación. Seguridad es igual a control. O yo me sentiré seguro en la medida en que pueda controlar. No es extraño que cuando me siento amenazado por una inseguridad que genera desconfianza en mí, intente por todos los medios controlar todo lo que esté a mi alcance, esperando con ese control lograr la confianza anhelada, cosa que, como veremos, tampoco se produce. Todo esto que vengo diciendo se puede resumir en un mensaje que nos nace de la mente pensante. La mente pensante es la que nos dice de entrada, controla, y despliega, ¿no?, como todo un abanico, como justificando y que a su vez es consecuencia de ese mensaje primero. El objetivo de la mente cuando nos llama o nos insta a controlar no es nada más que el de garantizarnos seguridad, aquello de lo que nunca podremos prescindir, la sensación de seguridad. Como decía, la mente entiende como medio para lograr aquel objetivo el control. Yo estaré seguro, me sentiré seguro en la medida que controle. Y unido a ese medio propone una actitud que es la de resistir. Resistir, enfrentar, incluso rechazar todo aquello que yo pueda ver como amenaza. Esto es peligroso, veremos luego más despacio, porque me coloca ante la vida en una actitud de resistencia, en una actitud de lucha de entrada que fácilmente implica una actitud de no a la vida, no a lo que es, con todo el sufrimiento que esto genera. Tal actitud, lógicamente, da lugar a un comportamiento, como no podía ser de otro modo, caracterizado por la reactividad. De modo que cuando estamos instalados en toda esta dinámica que nace de la mente pensante, no viviremos en nuestra vida cotidiana en clave de respuesta, de responder desde lo que somos a lo que las circunstancias nos presentan, sino en clave de reacción, en clave de reactividad. Reacción significa la ausencia de distancia entre el estímulo que llega hasta mí y lo que hago frente a ese estímulo, una reacción. Con todo ello, lógicamente, no conseguiré, habitualmente al menos, nada más que incrementar el sufrimiento. Si el miedo nos acompaña siempre, forma parte del lote biológico de nuestra existencia, y si el miedo fácilmente se convierte en un miedo mental, en un miedo al miedo, porque vivimos bajo amenazas que son solo imaginadas, ni quiere decir tiene que el miedo se va a incrementar en circunstancias de soledad, de pérdida, de incertidumbre, de sensación de que no podemos controlar nada, en definitiva, de vulnerabilidad. Son características, como veis, que acompañan lo que es este tiempo que nos ha tocado vivir ya durante un año prácticamente, ¿no? Este tiempo en el que se junta todo ello, una gran incertidumbre, un no saber ni contra qué nos estamos enfrentando ni cómo hacerlo, con frecuencia la constancia de pérdidas, en algunos casos de pérdidas de seres queridos, en otros casos de pérdidas en general, ¿no? En definitiva, de vulnerabilidad. No es raro que ahí, digo, el miedo se incremente. Hasta aquí la fuente de nuestro miedo mental visto desde la psicología, que digo, no es otra nada más que aquella herida de inseguridad afectiva. ¿Cómo se explica el miedo desde la espiritualidad o, si queréis, desde la profundidad humana? Para mí ambos términos son totalmente equivalentes. Yo por espiritualidad entiendo sencillamente profundidad humana. Por tanto, constituye una dimensión, no una, sino la dimensión realmente real, la dimensión profunda que nos constituye a todos los humanos y, si me apuréis, también
al conjunto de lo real, es decir, a todos los seres. Pues bien, desde esta perspectiva espiritual o profunda, el miedo aparece como consecuencia de la ignorancia. Y entendemos por ignorancia el desconocimiento de lo que somos. Es decir, cuando yo estoy alejado de mí, no ya solo psicológicamente, sino a nivel de comprensión, cuando yo estoy desconociendo lo que realmente soy, eso es lo que llamamos ignorancia original, y ese desconocimiento no hace sino meterme en una creencia completamente errónea y de consecuencias luego nocivas, que es la creencia de estar separado de la vida. Esta es la ignorancia espiritual. Es la ignorancia que se plasma en lo que podríamos llamar una conciencia de separatividad. Yo me siento separado de todo lo demás, separado de los objetos, separado de las personas, separado, en definitiva, de la vida. Me siento como desgajado y a partir de ahí no podré tener nada más que miedo y un comportamiento marcado por la actitud defensiva. Es decir, de un modo más clarito, al creerme desgajado de la vida, será imposible que no me viva con miedo, con tensión y a la defensiva. Con miedo porque estaré temiendo todo el rato que esta vida mía se pueda acabar. Con tensión porque generaré mecanismos para ver qué puedo hacer por mi parte para sostener la vida que siento amenazada. Y a la defensiva porque seguiré anclado en aquella consciencia de estar separado de la vida y por tanto totalmente vulnerable. Evidentemente, esta creencia errónea va a multiplicarse, va a intensificarse por la actividad de la mente pensante, que va a incrementar también nuestro propio miedo. Sabemos que en gran parte nuestro miedo mental es un miedo fantasma. Tenemos miedo incluso a cosas que jamás van a ocurrir, pero la mente pensante nos está lanzando mensajes constantemente que despiertan en nosotros temor. En un cerebro que, como decía antes, no distingue la amenaza real de la amenaza imaginada, nos podemos convertir, si nos creemos los mensajes de la mente pensante, en víctimas de un miedo que nos parecerá de todo punto insuperable. Digo que la mente pensante incrementa nuestro miedo. La razón es, o la forma de verlo, ¿no?, y de explicar ese hecho me parece clara. Porque lo que realmente nos da miedo no es lo que pasa. Lo que pasa, si me entendéis bien, en cierto sentido, es neutro. Lo que nos da miedo es lo que la mente nos dice acerca de lo que pasa. Es decir, la interpretación mental sobre lo que ocurre. Pasa cualquier cosa, como digo, es neutra. Pero en cuanto mi mente interpreta eso que pasa, lo etiqueta de una forma amenazadora, es decir, hace una interpretación que resulta peligrosa o amenazadora para mí, ahí es donde el miedo se plasma con toda su fuerza. Pues bien, dicho esto, reconocidas las fuentes de donde viene nuestro miedo mental, querría añadir algo a propósito de este paso que estamos invitados a dar no en función de una creencia de nuevo, sino escuchando un anhelo en lo más profundo de nosotros, de donde brota esa palabra: confía, confía. ¿Qué puede favorecer este paso? Este paso, que en realidad es un camino de entrega y de liberación, de entrega a aquello que somos y que justo experimentamos como fuerza liberadora cuando nos entregamos saliendo de nuestras ideas erróneas y creencias equivocadas, cuando nos entregamos a aquello que somos, ahí hacemos la experiencia de la libertad interior o de la liberación. En definitiva, liberación que nace lógicamente de la comprensión. Y ahí, a partir de ahí, es donde podemos empezar a experimentar en nosotros este paso, el paso que va del controlar al fluir. El controlar, decía antes, es un mecanismo que pone en marcha el ego asustado, el ego hambriento de seguridad y que ha asociado la seguridad con el control.
La comprensión nos hace caer en la cuenta de que aquella creencia de estar separados de la vida es errónea, nos hace comprender que somos uno con la vida y cuando comprendemos nuestra unidad con la vida, que somos uno con ella, lo único que queda en nosotros es, como actitud cotidiana, fluir, aprender a fluir. Explicado un poquito más. Es evidente que la existencia es cambio. La única realidad permanente es el cambio constante, ¿no? El cambio, por tanto, es inevitable en el mundo de las formas y la consecuencia es clara. Todo lo que sea resistirse, aquello que cambia, todo lo que sea aferrarse, todo lo que sea estancarse es convocar al sufrimiento. Equivale a sufrir. Esto es así. Y al contrario, fluir, adaptarse, evolucionar, eso es lo realmente sano y natural, las actitudes opuestas. Esto se plasma en una invitación concreta. La invitación que no es una creencia, que no es, ni siquiera iba a decir un consejo, sino que es solo una propuesta para que uno pueda experimentarlo por sí mismo, la invitación podría expresarse en estos términos. Suelta, suelta, sé flexible, afloja, fluye. En definitiva, confía. La vida sabe. La vida sabe. Y a lo mejor mi mente no sabe por qué la vida sabe, pero hay otra sabiduría en mí que me lo garantiza, que me lo atestigua. La vida sabe, y no solo eso, en cada uno, en cada una de nosotros, como veremos enseguida o como recordaré enseguida, también hay siempre algo que sabe. En mí hay algo que puede resultar confuso, que me puede confundir, pero también en mí hay algo que sabe. He aludido antes a la conjunción de miedo y confianza y por qué era importante ver que el miedo bloquea la confianza. La explicación viene aquí. El miedo y la confianza están utilizando los mismos circuitos neuronales. ¿Qué significa esto? Que cuanto más el miedo impregne estos circuitos, digamos, esté presente el miedo mental en mi cerebro, más está alejando de una forma efectiva la confianza. Y al contrario, cuando voy dejando lugar a la confianza, no de una manera crédula, sino como veremos a partir de esa intuición, de ese anhelo o quizá de la comprensión profunda, en la medida en que doy espacio a la confianza y que soy capaz de reconocer signos de confianza, el miedo también irá desplazándose gracias a aquella. ¿Qué hacer por lo tanto? Pues en primer lugar, aceptar el miedo. Forma parte del lote de nuestra existencia y es una alarma, un aliado bien entendido. En segundo lugar, cuidar el amor a sí mismo, que implica cuidar al niño o la niña interior como base de la confianza. Si la fuente del miedo es la inseguridad afectiva, todo lo que sea favorecer el afecto hacia nosotros mismos y hacia nuestro niño o niña interior, está alejando el miedo y sentando las bases de la confianza. Puede implicar también un trabajo específico en el campo psicológico para ir sanando aquella inseguridad afectiva desde el comienzo quizá de nuestra existencia que está alimentando el miedo aunque no lo sepamos. Y es también fundamental tomar distancia de la mente pensante para situarnos en el testigo, es decir, en la conciencia que observa la mente. Esto me parece de todo punto no solo decisivo, sino como la condición para situarnos en ese lugar, en esa instancia, como le queréis llamar, en el que nos liberamos de la tiranía de la mente pensante y por tanto de la mente que genera tantos miedos y entramos en un espacio de ecuanimidad, de libertad interior, de sabiduría, en el que descubrimos que lo que realmente somos se halla siempre, siempre a salvo. En definitiva, estos medios, estas prácticas, pueden ayudarnos a aquello básico, que es reconectar con la vida y empezar a dar espacio para que se abra en nosotros la comprensión de que somos uno con la propia vida.
Hay dos caminos que os quería proponer en la brevedad de este tiempo del que disponemos. El primero es el camino de la experimentación. Por eso decía, aquí no hay ninguna creencia, no hay ningún consejo que seguir. Es una propuesta para experimentar. ¿En qué consiste en este caso concreto? Bueno, es vivir el miedo desde la creencia de que eres un yo separado, por un lado, o vivir esa misma circunstancia, ese mismo miedo, desde la comprensión de que eres uno con la vida, en definitiva, de que eres vida. Experimenta, mira a ver qué ocurre en un campo y en otro. ¿Qué ocurre cuando ante una situación que me da miedo, yo me identifico con el yo separado? Estoy en esa creencia de ser un yo separado de la vida, ¿m? De lo que es, de lo real. ¿Cómo vivo el miedo? No será raro que en ese supuesto el miedo constituya como una especie cada vez mayor, una burbuja que me encierra por completo hasta el punto de anularme y paralizarme. Por el contrario, si yo puedo abrirme ante la situación que me despierta miedo, desde la comprensión, aunque solo sea desde la intuición, de que mi verdadera identidad no es el yo separado, sino la vida que se está expresando en forma de este yo, igual que se expresa en todas las formas infinitas que percibimos, acoger el miedo desde la certeza, digo, o incluso solo desde la intuición de que soy vida, no me va a evitar que me trastoque, que me altere momentáneamente, que me duele incluso, pero no va a tener ningún poder definitivo sobre mí, porque sé que la vida, desde la que lo estoy acogiendo, se halla siempre a salvo. El otro es el camino del silencio de la mente pensante. Si la mente pensante es la fábrica de nuestro miedo mental, necesitamos aprender a acallarla. Ya hablaba de ello al referirme al testigo en el que nos podemos situar. Y es cierto, yo creo que también esto lo podemos experimentar todos, todas, que cuando acallamos el griterío de la mente pensante, emerge la confianza. Con lo cual empezamos a darnos cuenta de que los miedos eran producto de aquella mente y que una mente callada no genera miedos, no puede generarlos. Y lo que aparece ahí es esa comprensión que viene de la mano del silencio de la mente, en la que nos reconocemos compartir la identidad con todo, ser unos con la vida. De hecho, cada vez que eres capaz de observar tu mente, lo que ocurre es que ya no estás atrapado por ella. Al observar la mente tomas distancia, estás en ese otro lugar que se halla a salvo. Dejas de ser una marioneta a merced de los movimientos mentales. Hay un texto de Nisargadatta que esto lo expresa magníficamente. Dice él, conténtese con observar la marea de la mente, observarla con inocencia y calma, y no la reconozca como siendo usted. La mente nos domina porque creemos que somos ella, de una manera consciente o inconsciente, pero nos hemos identificado con ella. La propuesta de Nisargadatta tiene enorme sabiduría. No reconozca la mente como siendo usted. La mente es solo una herramienta. Por eso decía que cuando la mente se silencia, lo que empieza a emerger por lo menos, es confianza. Y es ahí, con la mente silenciada, cuando, como vengo repitiendo, es muy probable que estemos como estemos, empecemos a escuchar en nuestro interior una voz, quizá muy tenue en el principio, ¿no? Hasta respetuosa, pero una voz que dice, confía. Yo no sé si insisto en esto porque ha sido para mí uno de los mayores regalos de mi existencia desde niño, sentirme acompañado por esta voz, aunque hubo momentos muy difíciles en mi infancia, adolescencia, juventud y hasta vida adulta, pero nunca, nunca me acompañó esa vocecita de fondo que no era mental, que no era una creencia, por tanto, aquella otra voz que nacía, yo creo, desde ese lugar que podemos llamar sabiduría o comprensión, que repetía, confía. Confía porque la vida sabe. Aunque mi mente parezca perdida,
sobre todo en situaciones de crisis o de miedos, hay una sabiduría, hay una inteligencia que está rigiendo todo el proceso y que a poquito que abramos los ojos la veremos en toda la realidad. La vida, por tanto, sabe, y como decía antes, en ti también hay siempre algo que sabe. Cuando acallamos la mente y nos acercamos en el silencio de la mente a lo que somos en profundidad, descubrimos que lo que nos constituye en último término es un fondo lúcido, un fondo consciente, un fondo que sabe, y que ese fondo es nada menos que nuestra profunda y verdadera identidad. Y esa es la fuente de la sabiduría. De nuevo me brota otra vez la invitación, confía. Confía en tu propio fondo que sabe. Cuando aparezcan situaciones de miedo, no te vayas a la mente a discutir con ellas, a enredarte con ellas. Acalla la mente y ábrete a ese fondo, aunque no sepas ni cómo nombrarlo, ni cómo situarte ante él. Ábrete a esa realidad, a eso con mayúscula, que queda justo cuando la mente se calla. Si la voz de la mente pensante nos decía controla, la voz de la sabiduría nos dice y repite constantemente confía. Y al escuchar esa voz lo que aprendemos es a fluir, a fluir. En lugar de controlar, ¿no? En lugar de aferrarnos, lo que buscamos es fluir. Aprendemos también a aceptar. En lugar de resistir o de rechazar, aceptamos. Y en lugar de reaccionar, respondemos. Y entonces todo se va armonizando. Y toda nuestra existencia también vivida desde ese fondo luminoso que somos, que es uno con la vida, empieza a fluir con la vida en una actitud de aceptación profunda, que es lo contrario a resignación, igual que es lo contrario a resistencia, y aprendemos a responder a las circunstancias que la vida nos va trayendo desde la lucidez y desde lo mejor de nosotros mismos. Con todo ello venimos a descubrir algo fundamental. La confianza de la que hablamos no es algo, una cosa, una cualidad que podemos tener y que podemos perder. No es algo que esté fuera, lejos, en un futuro. La confianza es el suelo que nos sostiene. ¿Por qué? Porque es una con nosotros. La confianza, decía, no es algo que podemos tener. La confianza es eso que somos en profundidad. Es una con lo que somos. Es lo mismo que somos en profundidad. En conclusión, esto se puede sintetizar en una sola expresión. Lo que realmente somos se halla siempre a salvo. Lo que realmente somos, más allá de las circunstancias que nos puedan sobrevenir, se halla a salvo. Pero aquí nos falta el último punto, ¿no? Y es reconocer que la confianza no es una cualidad del yo. Al hablar de este último punto entramos en lo que constituye nuestra paradoja. Nuestra paradoja es, decía antes que la paradoja es una contradicción solo aparente. Nuestra paradoja es resultado de que estamos constituidos por un doble nivel. El nivel de la personalidad, podemos llamar el nivel psicológico, y el nivel de la profundidad, que podemos llamar también nuestro nivel espiritual, bien entendido este término. Esa es nuestra paradoja. La paradoja es que así como somos en lo profundo confianza y que la confianza, por tanto, es el suelo que nos sostiene, sin embargo, al mismo tiempo, la confianza no se halla al alcance del yo. El yo es impermanente y, por tanto, como forma impermanente, el yo no es autoconsistente, no puede hacer pie en sí mismo, no puede sostenerse en sí mismo. Esta es nuestra paradoja. Somos confianza que nos sostiene, pero estamos experimentándonos en un yo incapaz de sostenerse, en un yo impermanente. ¿Cómo se resuelve esta confianza? Y esto me parece importante, incluso también para que nuestra mente pueda tener cierta luz. Confiar no es asumir la pretensión de que la vida responda a las expectativas del ego. Sabéis que
El guión del ego es muy simple, ¿no? Como todo lo del ego, por otra parte. Más que simple, simplista. El guión del ego podría quedar expresado en esta afirmación. La vida está ahí para responder a mis expectativas y cada vez que no responde, el ego se frustra, resiste, lucha, se desespera o se hunde. Ese guión es falso. La pretensión del ego de que la vida tiene que responder a mis expectativas es solo una creencia errónea más. Por eso confiar no es tener esa pretensión. Igual que confiar tampoco es tener la presunción ingenua, por no decir infantil, de que no, todo va a salir bien. No comparto yo esas expresiones dichas así desde este nivel tan superficial. Todo saldrá bien, aunque sí evidentemente reflejen la verdad cuando nacen del nivel profundo. ¿Qué significa entonces la resolución de la paradoja? Significa que la confianza de la que estamos hablando requiere trascender el ego. No es una confianza que nos venga del ego ni de las promesas que el ego pueda realizar. Viene de otro lugar. Reconocer esto nos hable también a caer en la cuenta de que la vida no es lo que se supone que debe ser. También el ego tiene idea de que la vida tiene que ser, entre comillas, justa, tiene que tratarme bien, tiene que... No, la vida no es lo que mi ego supone que tiene que ser, la vida es lo que es. Lo que marca la diferencia, en todo caso, no es el mensaje del ego, sino la comprensión. Cuando yo comprendo que la vida es lo que es, que no responde a mi ego, no tiene por qué responder, que la vida no tiene por qué ser como mi ego pretendería, justa, entre comillas, que la vida es lo que es, la comprensión que me reconoce alineado con la vida es la que marca mi diferencia ante todo lo que el despliegue de la vida pueda traerme. Y cuando la confianza la entendemos así, caemos en la cuenta de que no es algo egoico, no pertenece al reino del ego, no puede ser dada por nuestra mente pensante. La confianza es una realidad transpersonal, trasciende lo personal. No tiene un sujeto personal, ¿no? Un sujeto particular. Es una realidad transpersonal. El que sea una realidad transpersonal implica que nunca la podemos atrapar. Nuestro ego no la puede tener, sino que al revés nos tiene a nosotros. Como decía antes, la confianza es una con lo que somos en profundidad. Entonces, cuando nos abrimos a esa comprensión, lo cual implica también una actitud de entrega, es cuando nos sentimos sostenidos y vemos que la confianza no la fabricamos nosotros, no depende de los medios ni del control que nosotros podamos desarrollar, sino que es una realidad que nos trasciende y que por tanto la reconocemos siendo nuestro propio fondo. Y repito una vez más, porque yo sé que la exigencia del ego, el ego suele ser muy tozudo también, ¿no? Reconocer que la confianza es una realidad transpersonal que me está sosteniendo no significa para nada que al yo le vaya a ir bien, ni tampoco que se cumplan sus expectativas. No, al yo le puede ir muy mal. Puede tener una pérdida inesperada que parece que lo rompe por dentro, puede tener un problema de salud grave, puede entrar en una situación de incertidumbre en la que parece que no ve nada, no entiende nada. El yo incluso tiene la certeza, y esto para el yo es una certeza que por más que la quiera ocultar es indiscutible, tiene la certeza de que va a morir. O sea que el ego no tiene buenas noticias. Entonces, ¿cómo compaginar la confianza de fondo que me sostiene con saber que al ego no necesariamente le va a ir bien, que aquello no garantiza esto otro? Ahí encaja la comprensión o la sabiduría, que nos hace ver que no confiamos porque soñemos con que se cumplan nuestros planes. Yo no confío porque mañana será mejor que hoy. No. Confiamos porque hemos comprendido que nuestra verdadera identidad somos vida. Y cuando comprendes que eres vida, ¿cómo no confiar?
Y aquí todo encaja. A mí me encanta hablar de todo esto y me encanta incluso comprender cada vez más lo que somos, lo que es el ser humano, porque empieces por el ángulo que empieces, por la perspectiva que empieces, al final todo es un puzzle en el que todas las piezas terminan encajando admirablemente. Aquí viene el encaje final de todo lo que os he querido compartir. Cuando comprendes de una forma experiencial, vivencial, no es solo mental, ¿eh? Cuando comprendes experiencialmente que eres vida, ¿cómo no confiar? Todo se torna confianza, todo es confianza. Si somos vida, si en realidad hablando también con propiedad, no vivo, sino que soy vivido, si no vivimos, sino que somos vividos o vividas, ¿cómo vivir sino diciendo sí a la vida? Que otra prueba más de este ajuste donde todas las piezas del puzzle encajan es la actitud que ha caracterizado a todas las personas sabias que en el mundo han sido. Hombres sabios, mujeres sabias han vivido siempre diciendo sí a la vida, que repito, no tiene nada de resignación y de claudicación, sino todo lo contrario, porque manifiesta la postura sabia de quien ha comprendido lo que es. Y por eso, para concluir esta frase de Bill Hicks, no te preocupes, no tengas miedo, nunca, porque esto es solo un paseo, es solo un paseo. Cuando lo aprendemos a mirar de profundidad, vemos todo el juego en el que la vida se está desplegando, pero que solo es un juego en el sentido noble de la palabra juego, igual que en el sentido noble de la palabra paseo. Decir que la vida es un juego o es un paseo no significa trivializar el sufrimiento, no significa no tomarse en serio todas las experiencias de dolor y todo aquello que hace daño a las personas. Al contrario, va a significar comprometerse más con todo ello, pero desde lo profundo, desde lo que realmente somos. Y estando ahí en ese lugar de profundidad, decir, no tengas miedo nunca, nunca. Que esto es un paseo significa que lo que tú eres está siempre completamente a salvo. Es algo parecido a lo que ocurre con nuestros sueños. Mientras estamos soñando, si tenemos, por ejemplo, una pesadilla que nos altera, que nos hace entrar en angustia estando dormidos, y pudiéramos escuchar una voz que nos dijera, no tengas miedo, nunca. Esto es solo un sueño. Y termino con esta imagen, que repito muchas veces, pero para mí es muy querida. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo a que la rama se rompa, porque su confianza no está puesta en la rama, sino en sus propias alas. La rama, en esta metáfora, es todo aquello a lo que el ego se quiere aferrar o controlar para adquirir seguridad y, por tanto, confianza. Pero claro, todas esas ramas, todos los apoyos a los que el ego se quiere aferrar son impermanentes. Da igual que sean externos, internos, materiales o mentales. Todos van a terminar desapareciendo. Todos se van a romper. Si el pájaro pone la confianza en las ramas sabiendo, sin saber, pero con la certeza de que todas se van a romper antes o después, va a vivir en una inseguridad permanente. Todo aquello en lo que ponemos nuestra seguridad, las ramas se romperán. Nuestros apegos, nuestros bienes, nuestra salud, nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros proyectos, todo se va a romper. La confianza no está ahí, sino en las alas. ¿Y qué son en esta metáfora nuestras alas? Simplemente la comprensión profunda de lo que somos. Aquella persona que comprende experiencialmente lo que es, no tiene miedo a que todas las demás ramas se rompan. Le van a provocar dolor, le van a hacer sentir agudamente su fragilidad, su vulnerabilidad, le van a hacer llorar, le van a hacer incluso en algún momento como sentir que se rompe su corazón. Pero está anclado, apoyado en la seguridad total, la seguridad que viene de la comprensión. Para quienes estéis interesados, os dejo alguna referencia. Este libro ha hecho alusión antes a Laura El, Psicología Transpersonal para la Vida Cotidiana, así como este otro que de una forma más sintética abunda en gran parte de lo que he querido compartir esta mañana, Vida, en el reconocimiento de que somos vida y que no vivimos, sino que mirándolo bien somos vivido.
Y también en este ciclo de sesiones que con un grupo de Pamplona hemos preparado este año y que emitimos semanalmente por YouTube, es una hora semanal, todos los miércoles, y en él hacemos prácticas meditativas durante un tiempo y trato de explicar también todo lo que lo que tiene que ver con la psicología transpersonal. Con esa referencia, como queda grabado en YouTube todas las sesiones, llevamos ya 20 si no recuerdo mal, podéis encontrar los diferentes contenidos. Y muchísimas gracias ya por vuestra atención, por haber compartido este espacio. Y ahora creo que tenemos espacio también y tiempo para algunas preguntas. Enrique, no sé si me escuchas. Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias porque escucharte es un placer siempre y yo creo que al final, aunque escuchamos palabras las escuchamos desde la mente egoica, al final siempre escucharte nos deja ese sabor o esa sabiduría, ¿no? de esta presencia y esa confianza, y se queda ahí el eco de confía, confía. Así que te doy las gracias. Gracias, Laura. Voy a preguntarte algo que he recogido del chat, ¿vale? Por ejemplo, sobre todo, por quitarme un poco también esto, porque creo que se ha repetido varias veces en el chat, es como esa preocupación de las madres, ¿no? A ver, voy a buscar la pregunta concreta. Sí, una de ellas es, ¿puede generar inseguridad afectiva la sobreprotección? Sí, sin ninguna duda, ¿eh? Sin ninguna duda. Y quizá no solo inseguridad afectiva, sino también una fragilidad psicológica en el niño, ¿no? Porque al final la sobreprotección, por más que la intencionalidad sea buena, sea positiva de entrada, la intención de la persona que sobreprotege, lo que produce en la práctica son efectos muy negativos, desde la pérdida del niño de confianza en sí mismo y en su propio camino, en su propia capacidad de acertar y de equivocarse, que es lo que nos va construyendo también, es como si lo mantuviéramos bajo una especie de caparazón que quiere ser protector, pero que le impide desplegarse por sí mismo. Me viene una imagen muy socorrida cuando se habla de las crisis, ¿no? Porque responde también a una investigación real. Algún científico, una vez en un laboratorio, quiso liberar al gusano de seda de todo el capullo que lo envolvía para que no sufriera, no se esforzara tanto. En definitiva, estaba sobreprotegiendo aquel gusano envuelto en el capullo. Y efectivamente fue quitándole con todo cuidado del mundo todas aquellas capitas para que saliera la mariposa. La mariposa salió, pero fue una mariposa que no podía ni volar ni sostenerse en pie. Así que evidentemente sí, la sobreprotección, buscando lo mejor, consigue con frecuencia lo peor. Preguntan, Enrique, también, así como en la misma línea, porque yo creo que al final como madres y como padres, pues siempre hay esta duda o este miedo de estar haciéndolo bien o mal. Y preguntan cómo poner la línea entre el fluir y controlar en la educación de los hijos. Sí, a mí me parece, como siempre, tienen que tener en cuenta todos los educadores y educadoras, sean docentes, padres, madres, etcétera, es vivir con ajuste esa misma relación en uno mismo. O sea, yo no podré, hay una ley psicológica que dice que nunca podemos acompañar a alguien más lejos de donde hemos llegado, pero yo tampoco podré educar en este caso, la combinación de estas dos actitudes de una manera ajustada si yo no las vivo. Entonces, ¿cómo vivo en mí lo que es el fluir y cómo vivo en mí lo que es, en el buen sentido de la palabra, controlar? A mí la diferencia me parece que está, o la marca, la presencia o no de la ansiedad, de la apropiación y, en definitiva, del carácter egoico que tiene siempre el control. Me explico. Una cosa es hacer una previsión inteligente
y por tanto también, llegado el caso, una programación inteligente, y esto es imprescindible si queremos manejarnos en nuestra existencia. Necesitamos tener una agenda, necesitamos programar nuestra semana, nuestro mes, nuestro año, necesitamos prever un montón de cosas, incluso de un futuro más o menos lejano. Pero algo es, una cosa es esta previsión inteligente y programación, y otra muy distinta es esta ansiedad compulsiva y enfermiza por querer tener todo bajo control, que entre otras cosas es enfermiza y es errónea porque, hablando con rigor, prácticamente no controlamos nada. Entonces, si no controlo nada, pretender exigirme a mí mismo controlar todo es entrar en un bucle que no conduce a nada bueno. Esto en cuanto a uno mismo. En el caso de los niños, a mí me parece que desde esta sabiduría que da, el modo como uno lo gestiona, no resulta muy difícil. El ir ayudando a que el niño vaya siendo dueño de lo que hace, a que el niño, por ejemplo, tenga unas normas a las que se va ateniendo, tenga unos límites que tiene lógicamente que respetar, y que al mismo tiempo se estimule en él todo lo que es su gusto por buscar, por abrirse a experiencias nuevas, en definitiva su gusto por su propia autonomía. Cuando tenemos esto como bien internalizado, va a salir con mucha facilidad en lo que es también el proceso educativo, ¿no? Hay que buscar siempre, primero, saber que el niño posee también una sabiduría que lo va a conducir, y buscar siempre desde una convicción total el gusto por que despliegue su propia autonomía y libertad anterior, ¿no? Al tiempo que tiene que asumir unos límites, ¿no?, que lo sacarían de una educación permisiva también dañina. Sí, también un poco por la línea del modelaje, ¿no? Que alguna vez Cierto, también he leído que, cierto, ¿no? Al cierto, final, cierto, si sí. nosotros estamos viviendo en eso, pues el niño de alguna forma también le llega, ¿no? Claro, dicho al revés todo Bastante. esto, ¿no? Sabemos que el niño aprende por experiencia de lo vivido y por modelaje, es decir, esto es una palabra más o menos reciente, pero por imitación, por imitación. Quiero decir que si los papás, las mamás, están viviendo un miedo mental grande, aunque sea solo en campos determinados de su existencia, el niño va a crecer con miedo porque lo va casi a mimetizar, ¿no? Lo va a aprender como por ósmosis, en definitiva es la repercusión de esta forma de educar a través del modelaje, claro. Preguntan también, Enrique, que si el miedo no se puede controlar razonando con la mente la situación o desmontándola. Es decir, pues un poco de reestructuración cognitiva sería, ¿no? Sí. Yo no niego todo el papel interesante que puede jugar ahí, ¿no? Lo que llama recognición cognitiva y todo lo que nos ayuda a la psicología en ese campo específico, sí. Sobre todo para mm, desmontar creencias o para modificar creencias que hemos comprendido ya que son absolutamente irracionales por otras creencias más ajustadas, ¿no? En este campo sí que el trabajo psicológico es imprescindible. Pero dicho eso, para mí nunca me parece suficiente solo este trabajo psicológico de lo que llamamos la psicología clásica, porque no salimos todavía de la mente y podemos tener como una mente y por tanto un yo un poquito mejor construido, una mente más lúcida, si se puede hablar así, pero estamos todavía, en cierto modo, dentro de ella y a merced de ella. Por eso me parece imprescindible todo el trabajo, entre comillas, espiritual, todo el trabajo de la psicología transpersonal que nos capacita a experimentar y situarnos en ese otro lugar, desde el que trabajo también con la mente se hace infinitamente más fácil, ¿no? Eso es. También preguntan que, claro, ahora que estamos hablando de toda esta parte como más mental o psicológica, dicen si se puede trascender el yo si antes no se ha limpiado, entre comillas, el subconsciente. Mm. Porque también ahí habla un poco del trabajo psicológico, ¿no? Sí, es cierto. A veces esta pregunta se plantea más a veces de una manera más recurrente, como si se puede hacer un trabajo transpersonal o espiritual, que son términos equivalentes, de trascender el yo
o superar la identificación con el yo si no hay un trabajo psicológico previo. A mí me parece que no cabe una respuesta generalizadora, porque tenemos experiencia, poquito que hayamos caminado y que conozcamos personas, que se puede producir de todo. Yo conozco personas con un psiquismo, para entendernos, bastante desestructurado y que han vivido experiencias transpersonales completamente genuinas. Entonces, lo que sí entiendo es que son como dos caminos convergentes, antes o después tienen que converger y que son complementarios. Lo que no me atrevería a decir es que uno fuera condición del otro, o ni siquiera que uno tenga que hacerse previo al otro. No, se hacen a la vez. Y cuando se hacen a la vez, lo que descubres es que se potencian enormemente y que los frutos, por decir así, se multiplican. Cuando tú haces un trabajo psicológico, al mismo tiempo que estás haciendo un trabajo transpersonal o espiritual, es como que el camino se facilita y se potencian también los mismos resultados. Pero digo, repito, de una forma convergente, complementaria e incluso simultánea, ¿no? Y luego ya viendo cómo está la persona en cada caso concreto. Es evidente que puede haber prioridades tan acuciantes que toda la energía haya que ponerla en atender esa prioridad, ¿no? Pero en líneas generales creo que sería algo complejo, conjunto. Bueno, ahora yéndonos desde lo psicológico más personal a lo transpersonal, también preguntan si situarse en el testigo es suficiente para poder vivir sin miedos, si se puede conseguir vivir todo el día en ese testigo, ¿no? Y también que dice otra persona que ha escrito en el chat, dice que al final cuando nos colocamos en la mente testigo y empezamos a ser ecuánimos, que de alguna forma de repente se da otra vez ese salto a la mente y se vuelve juicio, ¿no? Entonces es como, ¿cómo diferenciar? ¿Cuál es la línea un poco entre una y otra? ¿Cómo darnos cuenta, discernir o ver con lucidez esto? Gracias, Laura. Esta pregunta me parece, para quien la ha planteado también, eh, muy inteligente porque toca un punto decisivo, me parece también a mí. Y creo que la respuesta, tal como yo la veo, adecuada sería la siguiente. En primer lugar, mientras estamos ahí, en la consciencia testigo o simplemente el testigo a secas, ahí estamos siempre ecuánimes. Esto es evidente, es así, porque igual que la mente pensante, sobre todo, es el lugar de los altibajos y de los movimientos a tenor de lo que nos ocurre y de los mensajes que la propia mente elabora, el lugar del testigo se caracteriza siempre por la ecuanimidad. Así que esta respuesta es rotunda, sí. El problema viene en la segunda parte de la pregunta, que para la mayoría de nosotros, por lo menos desde mi experiencia, el estar en el testigo ni se consigue de una vez para siempre, ni se vive de una manera continuada, a no ser que sea ya una persona iluminada que esté anclada ahí, ¿no? Y la clave está en algo que define mucho nuestra mente y que los psiquiatras y neurocientíficos quizá podrán o pueden aclarar más. Me refiero al fenómeno de la inercia mental. Es decir, tú puedes haber tenido, incluso haber vivido, se te ha podido regalar una experiencia nítida de que no eres la mente ni el ego, sino la consciencia, o si quieres, al menos el testigo. Puedes haber tenido incluso una experiencia de lo que es vivirte en el testigo y, por tanto, todo lo que supone y todo lo que de fondo te atrae, permanecer ahí. Pues bien, aun con todo ello y aun con todo tu trabajo diario de práctica meditativa y demás, sigue presente el peso de la inercia mental. La inercia mental es, en mi pueblo se dice con un refrán que no sé si suena muy bien, pero dice, vuelta la burra a las coles. La burra va a tender a las coles siempre en cuanto vea que el amo no le está echando el ojo. Nuestra mente va a tender otra vez a acaparar toda la atención y decía que esto tiene un soporte neuronal o neurofisiológico. ¿Por qué? Porque hay también unas conexiones neuronales, hay como unas redes o circuitos, ¿no? Todas las rutas sinápticas que han establecido como surcos muy potentes en nuestro cerebro.
en los que se va a apoyar luego el modo de funcionar de nuestra mente. Entonces, si yo tengo estas rutas sinápticas tan grabadas, esto genera una inercia que en el menor descuido, ¡bum!, va a ejercer una fuerza centrípeta y me va a llevar otra vez al funcionamiento mental de antaño. ¿De qué se trata, en resumen, con todo esto? Pues como ocurre cuando tenemos un problema muscular, tenemos que ir a rehabilitación y sabemos que la rehabilitación, para que dé resultados, necesita ser constante, permanente, y poco a poco aquel músculo se va reeducando. También necesitamos también un trabajo de reeducación en este otro plano para salir de la inercia de la mente de una forma, en prácticas perseverantes, constantes, y una y otra vez ir al testigo. Y esto lo podemos vivir en prácticas formales a las que dedicar un tiempo cada día, los minutos que cada persona considera adecuados para ella, y sobre todo también en lo que se llaman prácticas informales, es decir, en nuestra vida cotidiana. Y de pronto preguntarme, yo en mi vida cotidiana, ¿dónde estoy más rato? ¿En la mente o en el testigo? Y cuando me doy cuenta de que estoy en la mente, ¿cómo hacer para dar un pasito más atrás, para situarme como un pasito por detrás de ella y llegar a ese lugar del testigo y ver en ese paso hacia atrás los cambios que se producen? Al final seguimos aprendiendo por nuestra propia experiencia, y al constatar los cambios que se producen, eso va a constituir la mayor motivación para perseverar en esta práctica que hacemos también, ¿no? Así que al final yo creo que sí que es un trabajo de reeducación, y de reeducación perseverante y constante. Mira, personalmente me da un poco la impresión también, Enrique, de que al final el ego siempre hila fino, ¿no? O sea, que siempre se cuela por alguna rendija. Al mismo tiempo también es cierto que la propia mente nos enseña a que nada es permanente, ¿no? Que no, nos enreda, y que ese pensamiento mismo es el que va cambiando, ¿no? Eso es. Y por otra parte también nos enseña que no podemos controlar tampoco el pensamiento, ¿no? Porque al final, creo que te lo escuché en una conferencia, el corazón, igual que el corazón late, la mente piensa, es algo completamente orgánico, ¿no? Claro. Entonces, también observando esta propia mente, al final podemos también utilizarla como maestra, ¿no? Por último, Enrique, quería preguntarte algo que me parece muy bonito y que al final también creo que es un buen cierre, ¿no? Que es cómo podemos relacionar o cuánto tiene que ver la gratitud con todo esto que hemos expuesto sobre el miedo y la confianza. Tal como yo lo vivo, quiero vivirlo, está íntimamente relacionado la confianza con la gratitud y con la gratuidad, todo junto, ¿no? Y yo incluso pondría en primer lugar siempre la comprensión. O sea, la comprensión es lo que permite poner luz en todo el resto del puzzle. Pero después de la comprensión, en la gratuidad, la experiencia de que no tienes nada que no se te haya dado, que todo es don, que la vida es don, y decir que la vida es don es lo mismo que decir que es despliegue. La gratuidad lleva automáticamente de la mano la gratitud, porque si todo es don, si todo es despliegue, si todo me ha sido dado, si todo lo que yo voy percibiendo y la capacidad de percibir es también don, ante todo ello no queda nada más que una actitud, que es la gratitud. Dar gracias constantemente por todo. Pero es que, como tú sabes bien también, Laura, la gratitud es el mejor antídoto frente al desaliento y al desánimo que suelen acompañar casi siempre al miedo. El miedo tiende o a paralizarnos, o a hundirnos, a asustarnos, en definitiva, a desalentarnos. Sin embargo, yo también reto a cualquiera que haga la experiencia de que no puedes agradecer y desalentarte a la vez. Por tanto, cuando yo estoy cultivando la gratitud y cuando se va generando en mí la capacidad de dar gracias por todo, estoy manteniendo totalmente a raya lo que es el desánimo y el desaliento, ¿no? Yo diría, para terminar, por lo menos por mi parte, que la gratitud es un arte, un arte que está en todos y en todas nosotras, un arte que podemos también, o que requiere ser desarrollado como todo arte. Y de nuevo, el arte se desarrolla, un arte concreto, en la medida en que lo practicamos. Cuando vamos
quizá tengamos que cambiar un poquito nuestra mirada, pero cuando vamos viendo la realidad, todo lo que nos ocurre, todo lo que nos sucede, absolutamente todo, desde este ángulo de la gratitud, estamos desarrollando esa capacidad y al final va a ser algo que nos brote con relativa espontaneidad. Y entonces podremos experimentar cómo la gratitud modifica aquellos sentimientos tan disfuncionales, ¿no?, que nos hundían o que nos tiraban para abajo. Así que sí, es nuclear el dar gracias siempre. Pues yo te doy las gracias a ti, Enrique, siempre por esa sonrisa y por ese saber transmitirnos toda esta sabiduría y nos dejas con este sabor a toda esta conciencia, esta comprensión. Y sin más, pues nos despedimos, nos vemos a las 12 con José María Doria y con su ponencia. Muchas gracias, Enrique. Pues muchas gracias a ti, Laura, gracias también a todo el equipo y gracias, ya que lo has nombrado, José María, que andará pronto por ahí. Gracias a todos los que están compartiendo con nosotros este tiempo de estas jornadas. Gracias. Gracias.